Se rieron de ella. La señalaron por casarse con un hombre sencillo, pobre y sin nombre, pero ese forastero apache, con su silencio y su fuerza, la envolvió en un destino inesperado, y nadie imaginaba que detrás de su humildad, él ocultaba un secreto capaz de cambiarlo todo. México, 1852. En un pequeño pueblo polvoriento, donde las campanas de la iglesia marcaban las horas con un eco solemne y el aire olía a maíz recién molido y a tierra húmeda después de la lluvia, vivía Clara Valdivia. Era hermosa, de una hermosura tan evidente que hasta los forasteros que pasaban por el camino se detenían a mirarla con admiración. Sus ojos oscuros brillaban como el agua del río cuando el sol la tocaba, y su piel parecía guardar la calidez de cada amanecer. Pero esa belleza, en lugar de ser un regalo, se había convertido en el motivo de su condena. Las mujeres del pueblo la miraban con recelo, como si su hermosura les robara el aire, y los hombres la redujeran a un objeto decorativo, incapaces de reconocer la fuerza de su carácter o la inteligencia de su mirada. A Clara le dolía en silencio, porque en las fiestas patronales escuchaba los susurros. Tan bonita, pero sin futuro. ¿Quién querría a una mujer así, que no se arrodilla ante nadie? Otras veces, los comentarios eran más crueles. Esa belleza se desperdiciará, se casará con cualquier pobre diablo. Cada palabra era como una piedra lanzada contra su dignidad. Su familia, aunque orgullosa de tener una hija que destacaba, también la juzgaba en secreto. Para ellos, Clara debía convertirse en la esposa de un hacendado, de un hombre con tierras y apellido, alguien que asegurara poder y conveniencia. Pero Clara no compartía ese sueño. En su interior latía una rebeldía silenciosa. Ella no quería una vida de jaulas doradas, sino una vida de verdad, donde el amor pesara más que el apellido o las monedas de plata. La aldea misma parecía conspirar contra ella. Cada esquina traía el sonido de carcajadas envenenadas. Cada misa cargaba con miradas que buscaban encontrar en Clara algún defecto escondido que la rebajara al nivel de los demás. Pero lo que no sabían, lo que nadie podía entender, era que aquella mujer, a pesar del dolor de las murmuraciones, conservaba en el fondo del pecho una fortaleza inquebrantable. Y fue en medio de ese desprecio disfrazado de sonrisas, en ese año marcado por la burla y el juicio, cuando un forastero llegó a la aldea. No traía caballos finos ni ropas bordadas, sino una camisa sencilla, botas gastadas y una mirada que no se dejaba intimidar por nada ni... Su nombre aún era un misterio para todos, pero sus ojos, de un brillo oscuro y profundo, parecían haber visto dolores y secretos que pocos podían imaginar. Ese hombre se llamaba Anuar Tekun, y aunque nadie en el pueblo lo sabía, él cargaba con un destino que no solo cambiaría la vida de Clara, sino también el destino de toda la región. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Tu apoyo es lo que permite que esta comunidad de quienes amamos los romances de época siga creciendo. Y para saber que estás aquí conmigo, escribe en los comentarios la palabra oro. Anuar Tekun llegó al pueblo una mañana en la que el cielo parecía cubierto por un velo gris y el viento arrastraba consigo el olor a leña húmeda. Nadie sabía de dónde venía. Traía consigo apenas un morral de cuero viejo y una calma extraña, la de los hombres que parecen guardar secretos más grandes que su propio silencio. No pidió nada, no presumió de nada. Se presentó como jornalero, ofreciendo sus manos fuertes para trabajar la tierra o reparar cercas, y de inmediato fue visto como un hombre más entre los humildes, alguien que jamás podría aspirar a más. Los hombres del pueblo lo midieron con cierta desconfianza. Había en él una dignidad que incomodaba. No era un mendigo, pero tampoco parecía buscar ascenso social. Sus gestos eran firmes y cuando hablaba, lo hacía con pocas palabras, como quien pesa cada sílaba antes de entregarla. Las mujeres, por su parte, lo miraban con una mezcla de curiosidad y burla. «Otro pobre diablo que viene a cargar sacos por unas monedas», murmuraban entre risas, convencidas de que en aquel hombre no había nada que mereciera atención. Pero para Clara Valdivia, aquel extraño
no era como los demás. Lo descubrió una tarde en la plaza, mientras todos se reían de un grupo de jornaleros que discutían entre sí por un pago injusto. Los otros hombres bajaron la cabeza ante la autoridad del capataz, pero Anwar no. Sin levantar la voz, sin mover un músculo de más, sostuvo la mirada del hombre que pretendía humillarlos, y en ese silencio, sin necesidad de palabras, obligó al capataz a retroceder. Clara observó ese instante como quien presencia algo sagrado, un hombre sencillo que no necesitaba gritos ni violencia para hacerse respetar. Fue la primera vez que lo miró con detenimiento. Había en él un magnetismo extraño, una firmeza que no provenía de la riqueza ni de las apariencias, sino de algo más profundo, como si estuviera atado a la tierra misma. Sus brazos, curtidos por el trabajo, mostraban la fuerza de quien había luchado contra el sol y la fatiga, y sus ojos parecían llevar consigo historias enterradas, como si cada parpadeo escondiera cicatrices invisibles. Clara, acostumbrada a miradas que solo buscaban su belleza, sintió algo diferente cuando los ojos de Anwar se cruzaron con los suyos. No hubo lujuria, no hubo codicia. Fue una mirada firme, serena, como si él hubiera visto más allá de su rostro y hubiera descubierto algo que los demás jamás se habían detenido a contemplar. Ese instante la estremeció, pero no tardaron en llegar las lenguas venenosas. «Mírenla, hasta parece que se interesa por ese jornalero», rió una de las mujeres del pueblo. «Tanto espejo en su casa y termina mirando a un don nadie». Las carcajadas resonaron como piedras lanzadas en el aire, pero Clara no apartó la vista. Algo dentro de ella sabía que aquel hombre traía consigo un misterio que ningún rumor podía empañar. Esa noche, al regresar a su casa, Clara no pudo apartar de su mente la imagen del forastero. Recordaba la manera en que el viento agitaba su cabello oscuro, cómo sus manos parecían hechas para proteger más que para destruir, y cómo sus silencios tenían más peso que las palabras vacías de tantos hombres que la habían pretendido. Mientras tanto, Anwar, en la soledad de su choza improvisada, miraba el horizonte con una nostalgia profunda. No era un hombre cualquiera, y dentro de su pecho ardía una verdad que el pueblo no estaba preparado para conocer. En su silencio, sin embargo, había encontrado algo inesperado. Los ojos de Clara, que lo habían visto como nadie lo había visto antes. Así, sin palabras, sin gestos grandilocuentes, nació entre ambos un lazo invisible. Un lazo que, aunque todavía frágil y oculto, sería capaz de desafiar la burla, el desprecio y la injusticia. El pueblo aún no lo sabía, pero ese encuentro había marcado el inicio de un destino que transformaría sus vidas para siempre. El anuncio de la boda cayó sobre el pueblo como un rayo inesperado. Cuando se supo que Clara Valdivia, la joven de belleza que deslumbraba hasta a los viajeros, había aceptado casarse con el forastero sin apellido ni tierras, las risas comenzaron a recorrer cada esquina como un veneno imposible de contener. Las vecinas se asomaban a las ventanas para murmurar entre sí: «¿Cómo es posible? Con todo lo que podría tener, termina con un simple jornalero». Los hombres se encogían de hombros, convencidos de que aquella unión era una burla al sentido común. Para todos era un desperdicio. El día de la boda, la iglesia blanca del pueblo se llenó de murmullos antes de que sonaran las campanas. Las bancas de madera crujían bajo el peso de quienes habían ido más a presenciar el espectáculo que a bendecir el amor. Nadie esperaba ternura ni emoción. Todos aguardaban la escena como quien asiste a una comedia. Clara entró al templo con un vestido sencillo, de lino claro bordado con sus propias manos. No llevaba joyas ni adornos costosos, solo una flor blanca en el cabello, y aún así, cada paso suyo imponía silencio. Su hermosura parecía multiplicarse con la pureza de aquel instante, pero las mujeres del pueblo, incapaces de soportar la dignidad con la que caminaba, inclinaban la cabeza hacia atrás para susurrar entre carcajadas: «¡Qué desperdicio! Con un hacendado habría brillado y ahora se condena para siempre». Anwar la esperaba frente al altar, con la misma ropa sencilla que usaba para trabajar la tierra,
pero con una postura erguida que transmitía algo inexplicable, la grandeza de quien no necesita demostrarla. Sus ojos no se movieron de ella. Cuando Clara avanzó por el pasillo, pudo sentir cómo esa mirada no se detenía en su cuerpo, sino que atravesaba hasta lo más hondo de su alma. Y por primera vez se sintió vista como mujer, no como trofeo. El sacerdote, consciente de las burlas, intentó acelerar el ritual, pero cada palabra del casamiento se alzaba como un desafío contra las risas contenidas en el fondo de la iglesia. ¿Aceptas a este hombre, Clara Valdivia, en la pobreza y en la riqueza?, preguntó con solemnidad, y en ese instante una voz desde las bancas interrumpió con ironía. En la pobreza, padre, solo en la pobreza. La iglesia estalló en carcajadas, y Clara sintió un nudo en la garganta. El eco de la burla rebotaba en las paredes, como si todos se deleitaran en verla humillada. Pero entonces, Anouar extendió su mano hacia ella. La tomó con una fuerza cálida y serena, una fuerza que no necesitaba palabras. Clara lo miró, y en ese contacto silencioso entendió que no se casaba para complacer al mundo, sino para desafiarlo. Sí, lo acepto, dijo con voz firme, que retumbó por encima de las risas. El sacerdote, un tanto nervioso, se volvió hacia Anouar. ¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Y él, con esa calma impenetrable que lo caracterizaba, respondió sin titubeo. Sí, la acepto. La ceremonia concluyó en medio de un ambiente dividido. Por un lado, los murmullos crueles. Por otro, el silencio incómodo de quienes, aún burlándose, no pudieron negar la valentía de aquella mujer y la entereza de aquel hombre. Cuando Clara y Anouar salieron juntos, el sol los envolvió con un resplandor dorado. Ella sostenía su ramo de flores silvestres, él caminaba con la frente en alto. Afuera, la multitud esperaba para verlos pasar, algunos con sonrisas sarcásticas, otros con miradas de burla abierta. Y sin embargo, lo que nadie podía negar era que había en ellos algo distinto, un aura de dignidad que resistía cada carcajada. Clara respiró hondo, y en su corazón, más que vergüenza, sintió orgullo, porque mientras todos la creían derrotada, ella sabía que estaba comenzando la historia más grande de su vida, y sin que nadie lo sospechara, aquel hombre sencillo, humillado y despreciado, llevaba escondido un secreto capaz de cambiar el destino de todos. La tarde se fue apagando como un suspiro lento, y el cielo se tiñó de un anaranjado profundo que parecía abrazar las montañas. Clara y Anouar caminaron juntos hacia la pequeña choza que desde aquel día sería su hogar. No había música, ni festejo, ni invitados esperando con copas en alto. Solo el rumor del viento entre los árboles y las miradas curiosas de algunos vecinos que aún reían entre dientes al ver a la joven más hermosa del pueblo tomada de la mano de aquel hombre al que todos llamaban Don Nadie. Al cruzar el umbral, Clara sintió el golpe de la realidad. No había lujos, ni muebles tallados, ni cortinas finas como las que siempre había soñado su madre para ella. Había una mesa de madera tosca, una cama sencilla cubierta por un par de mantas gastadas y un candil que iluminaba tenuemente las paredes de adobe. El aire olía a tierra húmeda y a leña apagada. Y sin embargo, en aquel espacio pobre, había algo que jamás había sentido en la casa de sus padres: paz. Anouar no habló. Cerró la puerta con suavidad y se quedó de pie, mirándola como si temiera romper con un gesto la delicadeza de aquel instante. Clara, nerviosa, acarició con los dedos el borde de la mesa, sin saber cómo comenzar. Sus mejillas ardían y su corazón golpeaba en su pecho como si quisiera escapar. Había escuchado historias de primeras noches, de pasiones desbordadas, de maridos que imponían su fuerza. Pero Anouar no se movió hacia ella. La observaba en silencio, con la calma de quien sabe esperar. Ese silencio, lejos de incomodarla, fue un bálsamo. Clara levantó los ojos y se encontró con la mirada de su esposo. No había deseo desmedido ni impaciencia, sino respeto. Y fue en ese instante cuando entendió que aquel hombre era diferente a todos los que había conocido. Él se acercó despacio, tomó una manta y la acomodó sobre sus hombros,
como si quisiera protegerla del frío que ya comenzaba a colarse por las rendijas. Clara lo miró sorprendida. Nadie jamás la había cuidado así, con un gesto tan simple y al mismo tiempo tan inmenso. Sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, no de tristeza, sino de gratitud. «No tienes que temerme», dijo él al fin, con una voz baja, profunda, como un murmullo que parecía venir de la montaña misma. «No vine a quitarte nada, solo quiero que seas libre a mi lado». Las palabras se grabaron en su corazón. Clara, que toda su vida había sido vista como una posesión, como un trofeo que debía exhibirse o negociarse, escuchaba por primera vez a un hombre decirle que quería verla libre. No respondió con frases largas, solo asintió y, con un gesto tímido, tomó la mano de Anouar. Sus dedos eran ásperos, curtidos por el trabajo, pero al mismo tiempo cálidos y firmes, como raíces que se hunden en la tierra para sostenerla. Esa mano la envolvió y le dio una seguridad que jamás había conocido. Esa noche no hubo pasión desbordada ni urgencia. Hubo susurros suaves, hubo silencio compartido, hubo miradas que decían más que cualquier palabra. Clara se recostó a su lado y mientras el candil parpadeaba, escuchó el ritmo tranquilo de la respiración de Anouar. Y en esa calma descubrió algo que la sorprendió. Se sentía segura, protegida, valorada. Mientras afuera el pueblo seguía murmurando burlas, creyendo que su matrimonio era una desgracia, en aquel rincón pobre Clara comprendía que había encontrado un tesoro que nadie más podía ver. No en las paredes de adobe, no en la cama sencilla, sino en el corazón del hombre que tenía a su lado. Y aunque aún desconocía los secretos que él guardaba en lo más profundo de su ser, en ese silencio compartido comenzó a florecer un amor que desafiaba la humillación y las risas del mundo entero. Los días posteriores a la boda se llenaron de susurros venenosos que recorrían el pueblo como viento maldito. Cada esquina repetía la misma burla disfrazada de chisme. Clara Valdivia, la más hermosa, entregada a un jornalero sin nombre. Pero no todos se limitaban a reír. En las sombras, un hombre escuchaba con el corazón ardiendo de celos y humillación. Don Ramiro Arizmendi. Ramiro era el hacendado más poderoso de la región, dueño de tierras infinitas, de ganado que retumbaba en las praderas como un ejército vivo y de hombres que temblaban con solo escuchar su voz. Siempre había considerado a Clara como un premio inevitable, como la flor destinada a adornar su apellido. Jamás había preguntado si ella lo deseaba. Para él, la voluntad de la muchacha no tenía valor. En su mente, Clara estaba hecha para engalanar sus banquetes, para parirse en su hacienda como la esposa perfecta que exhibiera su poder. Por eso, cuando supo que la joven se había casado con un forastero sin fortuna, el orgullo de don Ramiro se quebró en 1000 pedazos. No lo vio como un acto de amor, sino como una afrenta personal. Se convenció de que Clara lo había desafiado, y peor aún, que lo había ridiculizado frente a todo el pueblo. Su rabia no era solo deseo no correspondido, era el odio del hombre poderoso que no tolera ser vencido por alguien más humilde. La primera confrontación no tardó en llegar. Una tarde, mientras Clara regresaba del río con una cesta de ropa limpia, Ramiro se cruzó en su camino montado en su caballo negro. El sol del ocaso dibujaba su sombra alargada, oscura como un presagio. «¡Qué ironía, Clara!», dijo con voz áspera, inclinándose desde lo alto de la montura. «Toda tu hermosura, desperdiciada en un hombre que no puede darte ni un techo digno». Clara sostuvo la mirada con firmeza, aunque por dentro sintió un escalofrío. «Mi vida no se mide por riquezas, don Ramiro, se mide por lo que hay en el corazón». Él rió con desprecio, una carcajada seca que se perdió entre los árboles. «El corazón no llena los graneros, ni paga las deudas, ni compra respeto. Ya verás, Clara, algún día entenderás que un hombre como ese nunca podrá darte el lugar que mereces, y cuando eso pase, será tarde para ti». La amenaza quedó suspendida en el aire, y Clara apretó la cesta contra el pecho para contener la angustia. En ese instante comprendió que su matrimonio no solo era motivo de burlas,
sino también una afrenta directa al orgullo del hacendado más poderoso. Anuar lo supo esa misma noche. Clara, con voz temblorosa pero valiente, le contó lo ocurrido. Él la escuchó en silencio, sin interrumpir, con los ojos fijos en la llama del candil. No levantó la voz, no se dejó arrastrar por la furia. Solo cerró la mano sobre la mesa, con tal fuerza que la madera crujió bajo sus dedos. «Ese hombre no volverá a tocarte ni con palabras», dijo al fin, con un tono tan grave que parecía un juramento. Clara lo miró con el corazón dividido. Una parte de ella temía las represalias de Ramiro, un hombre acostumbrado a salirse con la suya, pero otra parte sintió un alivio profundo. Ya no estaba sola. Anuar no era un hombre de grandes discursos, pero cada gesto suyo estaba cargado de una determinación que ninguna riqueza podía comprar. Mientras tanto, don Ramiro planeaba su venganza en la soledad de su hacienda. Frente a una copa de vino, con la mirada perdida en el horizonte, juró para sí mismo que no descansaría hasta quebrar aquel matrimonio. No lo movía el amor, lo movía el rencor. No buscaba conquistar a Clara, buscaba humillarla, arrebatarle la paz y recordarle que en esas tierras nadie desafiaba el poder de los Arizmendi. Así se alzó el antagonista. Un hombre que representaba no solo la soberbia de los poderosos, sino también el peso de un sistema injusto que nunca había perdonado a los que se atrevían a elegir el amor por encima de la conveniencia. Clara y Anuar aún no lo sabían, pero su historia apenas comenzaba a ser puesta a prueba. El verdadero enemigo ya había puesto sus ojos sobre ellos y estaba dispuesto a todo para destruirlos. El sol apenas comenzaba a ocultarse detrás de las colinas cuando Anuar tomó la mano de Clara y la condujo hacia los senderos que se abrían en lo más profundo de la montaña. No dijo a dónde iban ni cuánto tardarían en llegar. Simplemente avanzó con la firmeza de quien conoce cada piedra del camino, como si sus pasos hubieran nacido allí mismo, enraizados a la tierra. Clara lo siguió sin preguntas, con el corazón acelerado por la curiosidad y el misterio que lo envolvía. El aire se volvía más fresco a medida que subían. Los pinos desprendían un aroma intenso, mezclado con la humedad de los musgos que crecían sobre las rocas. El canto de los pájaros nocturnos comenzaba a llenar el silencio, y cada crujido de las ramas bajo sus pies parecía un secreto compartido solo entre ellos. Clara, acostumbrada a los caminos rectos del pueblo, sentía que cada paso hacia aquella montaña la alejaba del mundo que siempre la había encadenado. Cuando llegaron a un claro, Anuar se detuvo. El cielo abierto dejaba ver las primeras estrellas titilando como brasas encendidas. Allí, en medio del silencio solemne de la naturaleza, él se inclinó y recogió un pequeño objeto enterrado bajo la tierra. Era un colgante de piedra tallada, con símbolos que Clara no reconocía. La sostuvo frente a ella, y por un instante su mirada oscura se volvió más intensa que nunca. «Esto es parte de lo que soy», murmuró con voz grave, como si esas palabras pesaran siglos. «No soy como los hombres que conoces en el pueblo. Mi sangre viene de otra raíz, de una historia que ellos no entienden». Clara acarició el colgante con la yema de los dedos. Sentía su textura áspera, pero también la energía viva que parecía palpitar en él, como si guardara recuerdos de generaciones enteras. Levantó los ojos hacia su esposo y lo vio distinto. No era ya el jornalero que todos despreciaban, sino un hombre que pertenecía a algo más grande que él mismo. «No necesito entenderlo todo», respondió Clara con dulzura. «Solo necesito saber quién eres para mí». Anuar cerró los ojos por un instante, conmovido por la sencillez de sus palabras. Podría haberle contado más, podría haber revelado lo que realmente lo unía a esas montañas, pero eligió guardar silencio. No era el momento de exponer el secreto que llevaba consigo como un fuego sagrado. En lugar de eso, se sentó junto a ella y dejó que la noche los envolviera. El viento soplaba entre los árboles como un canto ancestral, y el murmullo lejano de un arroyo parecía bendecir aquel instante. Clara apoyó la cabeza sobre su hombro, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo ni vergüenza.
sintió pertenencia. El mundo podía reírse de ella, podía humillarla y señalarla, pero allí en medio de la montaña, junto a ese hombre que escondía más de lo que revelaba, Clara descubría que había encontrado un lugar donde podía ser ella misma. Anouar, mientras acariciaba su mano con la calma de quien protege un tesoro, pensaba en lo inevitable. Sabía que tarde o temprano su secreto saldría a la luz. Sabía que no podría ocultar eternamente que era más que un simple forastero. Pero también sabía que, con Clara a su lado, estaba dispuesto a enfrentarse a todo. Esa noche en la montaña, los dos sellaron un pacto invisible, no con palabras, sino con silencios, no con promesas, sino con la certeza de que el destino ya había comenzado a escribir para ellos una historia que desbordaría los límites del pueblo. Y mientras las estrellas brillaban sobre sus cabezas, Clara no podía imaginar que aquel secreto, que apenas había rozado con la punta de los dedos, era tan inmenso que cambiaría no solo su vida, sino también la de todos los que habitaban esas tierras. Las montañas guardaban el secreto de Anouar, pero el pueblo no descansaba en su veneno. Cada amanecer, cuando Clara salía al mercado con una cesta en los brazos, sentía cómo las miradas se clavaban en su espalda como cuchillos. Las mujeres se agrupaban en las esquinas, fingiendo conversaciones que terminaban siempre en carcajadas. «Mírala, tan hermosa, y se amarra a un hombre que ni apellido tiene», decían unas. «La joya del pueblo, desperdiciada en un jornalero», añadían otras, con esa risa cruel que no buscaba divertir sino herir. Los hombres tampoco se quedaban atrás. Algunos, con una mezcla de burla y lástima, la saludaban con exagerada cortesía. «Doña Clara, ¿y cómo está su marido? ¿Ya consiguió trabajo estable o sigue cargando leña?». Las carcajadas estallaban después, como si su vida fuera un espectáculo de feria. Cada palabra era un recordatorio de que, para ellos, Clara había cometido el error más grande que podía cometer una mujer: elegir el corazón sobre la conveniencia. Y sin embargo, lo que más dolía no eran las burlas abiertas, sino los silencios cargados de desprecio. Las madres retiraban a sus hijas cuando ella se acercaba, como si su elección fuera contagiosa, como si amar a un hombre humilde fuera un pecado que debía evitarse a toda costa. Clara, que siempre había caminado con la frente en alto, empezó a sentir cómo el peso de ese juicio constante caía sobre sus hombros como un manto oscuro. Una tarde, mientras recogía agua del pozo, escuchó claramente la voz de una vecina que no se molestó en bajar el tono. «La belleza no sirve de nada si se desperdicia». Esa muchacha era la envidia de todas, y ahora se ha convertido en la burla del pueblo. Clara apretó los labios para contener las lágrimas, no porque creyera en esas palabras, sino porque era imposible no sentir la herida cuando las lanzaban tantas veces. Anouar, que regresaba del trabajo en los campos, la vio desde lejos. Vio cómo Clara bajaba la cabeza, cómo el brillo de sus ojos estaba empañado por la humillación. En su pecho creció una ira silenciosa, una furia que no se expresaba con gritos, sino con el fuego contenido en la mirada. Caminó hasta ella, tomó la vasija pesada que cargaba y la sostuvo él mismo. «No escuches a nadie», le susurró con voz grave. «Lo que digan no cambia lo que eres». Clara levantó la vista y en los ojos de su esposo encontró el único refugio que le quedaba. Allí estaba la certeza de que, aunque el mundo entero la despreciara, había al menos un hombre que la veía con verdad. Un hombre que no la miraba como un trofeo, ni como un adorno, sino como la mujer que había elegido con el alma. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Clara lloró en silencio sobre su almohada. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de resistencia. Sabía que su amor sería probado una y otra vez. Sabía que los prejuicios eran como tormentas que arrasan con todo a su paso. Y sin embargo, también sabía que las tormentas, por más violentas que fueran, no podían borrar la raíz de lo que había nacido entre ellos. Anouar, recostado a su lado, no durmió. Escuchó cada suspiro, cada sollozo contenido, y en su interior juró que llegaría el día en que esas mismas lenguas que hoy se burlaban tendrían que callar, porque la verdad que llevaba escondida en la sangre
no podía ocultarse para siempre. Así, bajo el techo humilde de su casa, mientras la tormenta de los prejuicios rugía afuera, Clara y Anuar se aferraban el uno al otro como náufragos en medio del mar. Y sin saberlo aún, ese mar los llevaría hacia una orilla donde la humillación se transformaría en respeto y el desprecio en admiración. El desprecio hacia Clara había alcanzado su punto más cruel. Una mañana de domingo, mientras las campanas de la iglesia llamaban a misa, el pueblo entero se reunió en la plaza, como era costumbre. Allí estaban los hacendados con sus trajes finos, las mujeres con mantones bordados y los niños corriendo entre las bancas de madera. Clara caminó tomada del brazo de Anuar y el murmullo fue inmediato, como un enjambre que no descansaba. Mírala, la más hermosa de todas y arrastrada por un jornalero. Un desperdicio. Hubiera podido ser la esposa de un hombre con nombre y fortuna. Ahora es apenas la mujer de un don nadie. Las risas se mezclaban con las miradas maliciosas. Clara sintió que la tierra se abría bajo sus pies, pero se obligó a sostener la cabeza erguida. Sabía que si cedía, si mostraba una sola lágrima, esas mismas lenguas tendrían la victoria que tanto buscaban. Fue entonces cuando ocurrió. En medio de aquel círculo de burlas, Anuar se detuvo. No respondió con insultos, no levantó la voz. Con calma solemne, abrió el morral que llevaba colgado al hombro y sacó de su interior un manto de su tribu, tejido con hilos de colores intensos, cargados de símbolos antiguos. El silencio se impuso poco a poco, porque todos se preguntaban qué hacía ese hombre mostrando un objeto tan extraño. Anuar se volvió hacia Clara y con un gesto firme colocó el manto sobre sus hombros. No lo hizo como un simple abrigo, sino como quien corona a alguien con un título sagrado. Y entonces habló, con voz profunda que retumbó en el aire. Este manto no es adorno, es respeto, es unión, es eternidad. Quien lo lleva es parte de mi sangre, de mi pueblo y de mi destino. Clara se estremeció. Nunca nadie había pronunciado palabras tan hondas hacia ella, palabras que no nacían de la lujuria ni del interés, sino de un amor que reconocía su dignidad por encima de todo. En ese instante, los susurros se apagaron. Nadie entendía el verdadero significado del gesto, pero todos supieron que era algo grande, algo que escapaba a las simples apariencias. Don Ramiro, que observaba desde un rincón con el ceño fruncido, apretó los puños de rabia. Aquella acción lo había herido en lo más profundo, porque aunque no entendiera la raíz de aquel símbolo, presentía que en ese silencio se escondía una fuerza que escapaba a su control. Clara, cubierta por el manto apache, sintió como si por fin alguien la hubiera defendido del mundo. No con violencia, no con promesas vacías, sino con un gesto que unía su destino al de él frente a todos. Y mientras las lenguas mordaces se atragantaban con su propio veneno, ella comprendió que lo que había nacido en secreto entre los dos estaba destinado a brillar algún día con una verdad imposible de callar. Ese día, el pueblo no pudo reír. Ese día la mujer más humillada caminó con la frente aún más alta, cubierta por un símbolo que nadie entendía, pero que todos respetaban sin atreverse a confesarlo. Y aunque aún no lo sabían, aquel gesto simple sería recordado como el principio del cambio. El día en que las burlas comenzaron a quebrarse frente a la dignidad de un amor que no pedía permiso para existir. El manto apache que Anuar había colocado sobre los hombros de Clara se convirtió en un peso dulce, un secreto que ardía en su piel como si la hubiera unido a algo sagrado. Pero también dejó sembrada en su corazón una duda profunda. ¿Qué significaba realmente? ¿Por qué detrás de los silencios de su esposo parecía latir una vida entera que él aún no le mostraba? La curiosidad comenzó a crecer en ella como una semilla imposible de arrancar. No era desconfianza, era la necesidad de comprender al hombre al que había entregado su vida. Y una noche, cuando Anuar salió de la choza sin decir palabra, Clara lo siguió. Caminó con pasos suaves, cuidando que la tierra no delatara su presencia, y lo observó perderse por un sendero oculto que ascendía hacia las montañas. El aire era frío,
y cada piedra que pisaba le recordaba el riesgo de ser descubierta. Pero la determinación podía más que el miedo. Avanzó entre los árboles con la luna como única testigo, hasta que un murmullo metálico llegó a sus oídos. Era un sonido extraño, repetitivo, como si la tierra misma respirara con esfuerzo. Se escondió detrás de un arbusto y entonces lo vio. Una entrada tallada en la roca, iluminada por antorchas que parecían latir en la oscuridad. Clara contuvo el aliento. Guerreros con trenzas largas y rostros serios custodiaban la entrada. No eran jornaleros ni campesinos, eran hombres orgullosos, firmes, con la dignidad en la mirada. Y allí, en el centro de todo, estaba Anuar. Pero ya no era el hombre humilde que el pueblo conocía. Se erguía como un líder, dando órdenes con la autoridad de quien sabe que su voz es ley. Entonces, lo imposible se reveló ante sus ojos. Desde la profundidad de la cueva, hombres salían cargando sacos que brillaban bajo la luz del fuego. Clara entreabrió los labios y un escalofrío recorrió su cuerpo. Era oro, oro en cantidades que jamás había imaginado, oro que relucía como un sol secreto escondido en las entrañas de la montaña. Clara apoyó la mano en su pecho, intentando calmar los latidos que amenazaban con delatarla. Todo lo que el pueblo decía de su marido, todo lo que el mundo creía de él, era mentira. Anuar no era un pobre jornalero. Anuar era el guardián de una riqueza ancestral, el jefe de un pueblo que había encontrado en la tierra su herencia más poderosa. Las lágrimas le llenaron los ojos, no de miedo, sino de asombro. Comprendió entonces el peso de cada silencio, de cada mirada firme, de cada gesto solemne. Su esposo no ocultaba miseria, ocultaba grandeza, no se avergonzaba de lo que era, lo protegía. Quiso acercarse, confesarle que lo había descubierto, pero se detuvo. Sabía que aún no era el momento. Ese secreto debía ser respetado. Regresó sobre sus pasos, con el corazón encendido, llevando consigo una verdad demasiado grande para caber en su pecho. Aquella noche, mientras se recostaba a su lado fingiendo dormir, Clara lo miró en silencio. Y aunque Anuar seguía guardando su secreto, ella sonrió con dulzura, porque ahora sabía que su esposo no solo era el hombre que la había defendido frente al mundo, también era el hombre que sostenía en sus manos el destino de toda la región. Y en su alma nació una certeza inquebrantable. Nadie, ni las burlas del pueblo ni la soberbia de don Ramiro, podría arrebatarle el orgullo de haber elegido al único hombre que había sabido verla como lo que era en verdad. Una mujer digna de caminar a su lado, aun en los secretos más profundos de la montaña. El secreto de Anuar, guardado en las entrañas de la montaña, había transformado el corazón de Clara. Ya no lo veía solo como el hombre que la había defendido del desprecio, sino como un líder que cargaba sobre sus hombros la herencia de un pueblo entero. Pero las riquezas nunca permanecen ocultas para siempre, y el oro, con su brillo maldito, comenzó a atraer miradas que jamás debieron descubrirlo. Don Ramiro Arizmendi fue el primero en sospechar. La furia lo consumía desde el día en que Clara lo rechazó y eligió a un forastero. No podía aceptar que su orgullo fuera vencido, y mucho menos por alguien a quien consideraba inferior. Una noche, ebrio de rabia y vino, envió a sus hombres a seguir los pasos de Anuar. Y así, entre las sombras de los pinos, descubrió lo que nadie en el pueblo habría creído: la entrada secreta de la mina, el desfile de hombres con sacos resplandecientes y en el centro de todo, la figura imponente de aquel a quien había jurado destruir. El hacendado sintió que la tierra se le movía bajo los pies. No era un jornalero, no era un don nadie, era un jefe, un guardián de riquezas capaces de cambiar el destino de la región. Y esa verdad, en lugar de detener su ambición, encendió en él un deseo aún más oscuro: apoderarse de lo que no le pertenecía. Al día siguiente, Ramiro interceptó a Clara en el camino hacia el mercado. Su caballo se cruzó frente a ella, obligándola a detenerse. El sol brillaba con fuerza, pero la sombra de aquel hombre ensombreció su paso. «Ya lo sé todo», dijo con una sonrisa venenosa. «Tu esposo no es quien dice ser. Y créeme, Clara, pronto todos lo sabrán.
Ella palideció, pero no retrocedió. Si sabes algo de él, entonces sabes que no podrás contra lo que representa. Ramiro inclinó la cabeza, disfrutando de su angustia. El oro no tiene dueño, Clara. El oro compra conciencias, paga ejércitos, y yo lo usaré para aplastarlo a él y para doblarte a ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como cuchillos. Clara apretó los labios y sostuvo su mirada. No podía permitir que Anuar supiera aún que el secreto estaba en peligro, porque temía que la furia lo arrastrara a una guerra sangrienta. Pero tampoco podía quedarse callada. Esa misma noche, cuando lo vio regresar con las manos cubiertas de polvo dorado, sintió que el peso de la verdad se hundía en su pecho como una carga imposible de sostener. «Anuar», susurró con voz quebrada, «¿alguien más lo sabe?» El hombre alzó la mirada y en sus ojos oscuros se encendió un fuego que Clara nunca había visto antes. La mina, la riqueza, su pueblo, todo estaba ahora amenazado. Y no era por la burla de los vecinos ni por la envidia de las mujeres, sino por la ambición de un hombre poderoso que no descansaría hasta arrancarles lo que habían protegido durante generaciones. Esa noche, Clara no pudo dormir. Escuchaba el rumor del viento colarse entre las rendijas de la choza y sentía que cada soplido traía consigo un presagio de desgracia. Sabía que el amor que había elegido tendría un precio y que ese precio comenzaba a reclamarse con violencia. Pero también comprendió algo más profundo. Si debía arriesgarlo todo, lo haría. Porque el oro podía ser arrebatado, las tierras podían ser conquistadas, pero lo que ella y Anuar habían construido en medio del desprecio y la humillación era un amor que ni siquiera el poder de don Ramiro podría comprar. El precio de la verdad había comenzado a cobrarse, y tanto Clara como Anuar estaban a punto de descubrir hasta dónde podía llegar la ambición de un hombre que confundía la riqueza con el destino. El pueblo entero parecía contener la respiración bajo la sombra de un secreto que ya no estaba a salvo. Don Ramiro Arizmendi había descubierto la mina y con ello había encontrado un arma mortal contra Anuar. El poder del hacendado creció como un incendio silencioso y sus hombres comenzaron a recorrer las calles con arrogancia, dejando en el aire la amenaza de un futuro oscuro. Clara lo presentía. Sentía que la tormenta se acercaba, que cada murmullo escondía un peligro y que el oro, que en manos de su esposo era promesa de vida, en manos de Ramiro podía convertirse en destrucción. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría su destino. No lo consultó con Anuar, porque sabía que él jamás la dejaría enfrentarlo sola. Pero en su interior ardía una fuerza ancestral, esa valentía que a veces solo una mujer puede comprender, la necesidad de proteger, aunque sea a costa de su propio sacrificio. Una tarde, vestida con la sencillez de siempre y con la cabeza erguida, Clara se dirigió a la hacienda de los Arizmendi. El portón de hierro se abrió rechinando, como si hasta las bisagras quisieran advertirle del peligro. Los criados la miraron con sorpresa, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Nadie se atrevió a detenerla. Todos sabían que entrar allí era como entrar en la boca del lobo. Ramiro la esperaba en el salón principal, rodeado de cortinas pesadas y lámparas que colgaban como coronas de oro falso. Su sonrisa era una mezcla de triunfo y veneno. «Sabía que vendrías», dijo levantando su copa de vino. «Las mujeres como tú siempre creen que pueden salvar a los suyos con palabras». Clara no titubeó. Caminó hasta él con pasos firmes, y cuando habló su voz no fue la de una mujer asustada, sino la de alguien que había decidido enfrentar el fuego sin retroceder. «Vengo a pedirte que dejes a mi esposo en paz. No te pertenece lo que guarda esa montaña, y lo sabes». Ramiro rió con desprecio. «Todo en estas tierras me pertenece, las aguas, las cosechas, hasta los hombres que doblan la espalda por un pedazo de pan. ¿Y crees que voy a dejar pasar un tesoro como ese, porque tú, Clara Valdivia, me lo pides con esos ojos?» Ella lo miró sin pestañear. «No te lo pido como mujer, te lo advierto como alguien que no tiene miedo. Si tocas a Anuar, si tocas a su pueblo, no será solo contra él que tendrás que luchar, será contra la dignidad de una mujer que nunca te quiso
y que jamás será tuya. El rostro de Ramiro se endureció. Se levantó de golpe, dejando caer la copa que estalló en 1000 pedazos sobre el suelo. Caminó hasta quedar frente a ella, tan cerca que podía sentir el olor agrio de su respiración. «No tienes idea de con quién estás hablando», escupió con rabia. «Podría destruirte ahora mismo». Clara sostuvo su mirada con una valentía que heló la sangre del hacendado. «Podrás destruir mi nombre, podrás manchar mi vestido, podrás arrancar de mi casa hasta las paredes, pero no podrás arrancar de mí lo que me hace tu enemiga, el amor que me sostiene». Por primera vez, don Ramiro no supo qué responder. Hubiera preferido verla llorar, implorar, doblarse ante su poder, pero allí estaba Clara, erguida, con la dignidad de quien sabe que la fuerza verdadera no nace de la riqueza, sino del corazón. La tensión se quebró cuando los criados, atraídos por los gritos, se asomaron desde los pasillos. Vieron a la mujer hermosa y valiente enfrentarse al patrón sin temblar, y en ese silencio cargado de ojos testigos, Ramiro retrocedió un paso, incapaz de soportar que su poder fuera cuestionado de esa manera. Clara salió de la hacienda con la frente en alto. No había ganado la batalla, lo sabía, pero había plantado una semilla de respeto en aquellos que la habían despreciado. El pueblo comenzaba a verla diferente. Ya no era solo la joven hermosa que se había casado con un hombre pobre. Era la mujer que había enfrentado al hacendado más temido sin bajar la mirada. Esa noche, al regresar a su casa, se abrazó a Anuar sin decirle lo que había hecho. Guardó en silencio su sacrificio, porque no buscaba gloria ni reconocimiento. Solo quería proteger lo que amaba, aunque eso significara ponerse ella misma en el centro del peligro. Y mientras se recostaba junto a él, Clara comprendió que había cruzado un umbral invisible. Ya no era la mujer que soportaba burlas y humillaciones, era la mujer que había decidido luchar. Y esa fuerza, la de su sacrificio silencioso, sería la que marcaría el rumbo de lo que estaba por venir. El sacrificio de Clara había encendido en Anuar un fuego imposible de contener. Cuando supo, por labios temblorosos de algunos campesinos, que su esposa había enfrentado sola a don Ramiro, sintió que la montaña misma se estremecía dentro de su pecho. No era solo ira, era el despertar de una verdad que ya no podía ocultarse más. Había vivido entre los hombres del pueblo como uno de ellos, soportando burlas, humillaciones y desprecio. Había aceptado ser visto como jornalero, como don nadie, todo para proteger el secreto de su tribu. Pero la valentía de Clara, su dignidad de mujer erguida frente al poder, lo obligaba a dejar atrás la máscara. Al amanecer, cuando el cielo todavía guardaba la penumbra violeta de la madrugada, Anuar convocó a Clara y la llevó hasta la plaza del pueblo. Ella lo siguió en silencio, sin comprender aún qué estaba a punto de suceder. Las calles se fueron llenando de curiosos. La noticia corría como agua. El forastero ha reunido a todos, quiere hablar frente a la iglesia. Y pronto, hombres, mujeres y hasta niños se agolparon en torno al espacio donde tantas veces habían reído de ellos. Anuar se adelantó. Ya no vestía las ropas gastadas del jornalero, cubría sus hombros con el mismo manto que había puesto sobre Clara y en su pecho brillaba un medallón de piedra tallada con símbolos ancestrales. El silencio cayó como un manto pesado. Todos lo miraban sin comprender. «Ustedes me llamaron don nadie», dijo con voz grave que resonó como trueno en el aire. «Me miraron como pobre, como intruso, como despojo, y soporté sus burlas porque no necesitaba demostrarles quién soy. Pero hoy, por ella, por la mujer que eligió amarme en medio de su desprecio, ya no callaré más». Un murmullo recorrió la multitud. Don Ramiro, desde lo alto de su caballo, lo observaba con el ceño fruncido, sintiendo que algo se le escapaba de las manos. Anuar levantó la mano, y de entre las montañas comenzaron a descender figuras. Eran los guerreros de su tribu, hombres de pie firme, con la dignidad en la mirada y el oro resplandeciendo en sus manos como prueba de una herencia imposible de negar. El pueblo quedó paralizado. No era un pobre jornalero, era el jefe de un pueblo poderoso, guardián de riquezas que ni los hacendados podían imaginar.
Clara, a su lado, sintió que el corazón se le desbordaba en el pecho. Miraba a su esposo transformado, erguido como lo que siempre había sido en secreto. Un líder, un hombre capaz de sostener no solo su vida, sino el destino de todos. Y comprendió que el amor que ella había defendido con lágrimas y valentía no era un error, sino la elección más grande de su existencia. Anuar señaló entonces hacia don Ramiro: «Tu poder termina aquí. Tus tierras y tus hombres no son nada frente a la dignidad de un pueblo que no se vende. Has querido humillarnos, has querido arrancar de nosotros lo que no te pertenece, pero hoy sabrás que ni tu oro, ni tus armas, ni tu soberbia pueden vencer la fuerza de la verdad». Las palabras fueron un golpe que quebró el orgullo del hacendado. Nadie se atrevió a reír, nadie se atrevió a murmurar. El pueblo entero, que tantas veces se había burlado de Clara, la vio ahora cubierta por el manto apache, de pie junto al hombre que se revelaba como jefe y protector. Y lo que antes fue burla, comenzó a transformarse en respeto. Clara respiró hondo. En su corazón ya no quedaba espacio para la vergüenza, solo orgullo. Orgullo por el hombre que había elegido, orgullo por el amor que había defendido, orgullo porque la verdad al fin se alzaba como un amanecer sobre ellos. Esa mañana, el pueblo entero fue testigo del renacer del Apache, y nadie, ni siquiera el más arrogante, pudo negar que aquel matrimonio antes humillado se había convertido en la semilla de un nuevo destino para la región. El sol amaneció distinto después de aquella revelación. El pueblo que había sido testigo de burlas y desprecio, ahora despertaba bajo una verdad imposible de ocultar. El hombre al que llamaron Don Nadie era, en realidad, el líder de un pueblo ancestral, guardián de riquezas que ni los más poderosos habían imaginado. Y junto a él Clara, la mujer que había soportado humillaciones con la frente en alto, se convertía en símbolo de dignidad y fortaleza. Pero Anuar no guardó el oro para sí mismo. No buscó ostentación ni venganza. Con la misma serenidad con la que había trabajado la tierra, comenzó a usar la riqueza para transformar la vida de todos. Donde antes había hambre, levantó mercados. Donde antes había ignorancia, fundó escuelas. Los caminos se abrieron hacia otras ciudades, y pronto las caravanas llegaban trayendo telas, especias y herramientas. La aldea, que un día se rió de Clara, floreció gracias al hombre que había defendido su amor en silencio. El cambio fue tan profundo que hasta los mismos que la habían humillado no tuvieron más remedio que reconocerlo. Las mujeres que antes murmuraban al verla pasar, ahora bajaban la cabeza, avergonzadas de su crueldad. Los hombres, que la habían considerado un desperdicio, se inclinaban con respeto cuando ella cruzaba la plaza. Clara no necesitaba esas reverencias, pero cada mirada de admiración era una herida cerrada, un recuerdo de que la verdad siempre se abre paso. Y en medio de esa transformación, ella descubrió la noticia más dulce. Llevaba en su vientre la vida de un hijo. Cuando se lo confesó a Anuar en una noche estrellada, él la tomó de las manos con tanta emoción que sus ojos, acostumbrados a la dureza, se humedecieron como nunca antes. «Este hijo será la prueba de todo lo que luchamos, Clara», murmuró. La risa cruel del pueblo se apagó y de nuestro amor nacerá la esperanza. Ella sonrió, acariciando su rostro, y en ese instante comprendió que había vencido al destino que todos habían querido imponerle. No era la esposa trofeo de un hacendado, no era la mujer dócil de un apellido heredado. Era la compañera de un hombre que había elegido honrarla con verdad, y juntos habían levantado un mundo nuevo sobre las cenizas del desprecio. Con el paso de los meses, la ciudad entera comenzó a girar alrededor de ellos. Todo comercio, todo acuerdo, toda riqueza pasaba por las manos de Anuar. Y lejos de convertirse en un tirano, se volvió en el hombre más respetado, no por temor, sino por gratitud. Su nombre, antes objeto de burla, se convirtió en símbolo de justicia, y Clara, siempre a su lado, era llamada la madre de la nueva era, la mujer que había tenido el coraje de elegir con el corazón. El día que el pueblo quiso rendirles homenaje, Clara caminó entre la multitud con el mismo manto apache sobre sus hombros,
Ya no pesaba como un secreto, sino que brillaba como un emblema, y las voces que antes la habían condenado ahora la vitoreaban con respeto. Al caer la tarde, mientras el viento acariciaba las montañas y las sombras se alargaban sobre la plaza, Anuar la miró con ternura infinita y delante de todos pronunció las palabras que sellaron para siempre su destino. Cuando todos se rieron de ti, no sabían que contigo comenzaba la verdadera riqueza de estas tierras. Clara, con lágrimas en los ojos, apoyó la mano sobre su vientre, y en ese gesto silencioso quedó escrito el final de la historia. La burla se había convertido en gloria, la humillación en respeto y el amor en la fuerza capaz de transformar no solo una vida, sino el destino de un pueblo entero. Y antes de despedirnos de esta historia de amor y dignidad, quiero invitarte a ser parte de algo más grande. Si disfrutas de los romances de época, si estas historias tocan tu corazón y te hacen soñar, entonces tu apoyo es vital para que esta comunidad siga creciendo. Suscríbete, deja tu me gusta y ayúdame a que más personas descubran estas narraciones que tanto amamos. Y para que yo sepa que estuviste conmigo hasta el final, escribe en los comentarios la palabra oro. Porque este canal no se sostiene solo de historias, se sostiene de una hermandad que comparte la misma pasión por el amor verdadero.